Ahora nos toca analizar el capítulo 2 y este capítulo es muy importante y tiene que ver con la dirección y la supervisión de las obras. Entonces vamos a ver las diferentes partes que tienen que ver con el control y cómo cada parte puede contribuir a la buena ejecución y a la calidad de una obra. Bien, vamos a ver algunos protagonistas dentro de la dirección y supervisión de las obras. En primer lugar, vamos a hablar acerca del contratista. ¿Sí? A ver, ¿quién es el contratista? Aquí. ¿Qué ven ahí, jóvenes? Bueno, aquí creo que no está bien esto. Eh, el contratista dentro de un contrato es el que es representada por el superintendente o director de la obra. Y es es una persona responsable de la buena ejecución de una obra. Sin embargo, el contratista es el que firma el contrato, el que figura como representante legal y tiene su superintendente o residente que también vela por la buena ejecución de la obra. Eso sería más exacto. Ahora, si hablamos de la supervisión, es el supervisor de obra y al mismo tiempo representa al contratante, a la entidad que ha contratado, la cual exige al contratista la ejecución de una obra de la calidad especificada en el tiempo y costo estipulado. Entonces ahí ya vemos los dos protagonistas, el contratista y el supervisor. Y un representante del contratista es el residente, superintendente o director de obra, lo que corresponde. Hablemos sobre la fiscalización, representada por el fiscal de obras, quien exige a través de la supervisión el cumplimiento del contrato. Entonces, todas estas partes interactúan entre sí para poder garantizar la buena ejecución de una obra. El contratista, el supervisor y el fiscal. ¿Sí? Entonces, el fiscal es el que, como dice su nombre, hace una fiscalización y se asegura de que se ha cumplido el contrato. O sea que supervisa tanto al supervisor como al contratista. El contratista es supervisado por el supervisor y el que supervisa a todos es el fiscal. Pero por lo general el fiscal es el que tiene más relación con el supervisor y revisa su trabajo. Entonces, de esta forma empieza a organizarse una obra. Bien. Todos los deberes por lo general son similares, pero el contrato de obra es el que estipula los diferentes papeles que van a tener tanto el supervisor, el contratista como el fiscal. Hay un documento que se llama el pliego de especificaciones técnicas o el pliego de condiciones que se presenta en la licitación. ¿Alguien sabe lo que es esto? El pliego de condiciones o especificaciones técnicas. ¿Alguien sabe lo que es el pliego? Este pliego es un documento donde menciona cómo se ejecutan los diferentes ítems, qué tipo de herramientas se necesitan, cómo se miden y cómo se tienen que cobrar. Entonces, como un reglamento donde se establecen las bases.
Entonces, el supervisor ni el contratista pueden interpretarlo a su manera, sino que tiene que ser tal como el pliego de especificaciones dice. Por ejemplo, si se va a hacer una excavación en terreno duro, ahí el pliego de especificaciones puede decir, utilice voladura, utilice compresora para romper la roca, utilice tal cosa, y ese pliego en realidad pone las reglas de cómo se tiene que ejecutar un trabajo y qué herramientas se necesita. Y también cómo se tiene que computar su volumen y cómo se va a cobrar. Entonces, para que no haya interpretaciones de cada parte, en el pliego esté especificando cómo se tienen que hacer todas estas cosas. Bien, entonces, esto viene desde el Ministerio de Hacienda. Y bueno, vamos a ver más adelante sobre esto. Vamos a hablar acerca de la dirección de la obra. Bien, vamos a ver cuáles son las funciones que tiene el director de obra. Básicamente es velar por el correcto avance de la obra, ¿sí? Controla el proceso constructivo de la obra, como el cronograma de ejecución de obra, la calidad, el costo de ejecución de obra y otras cosas. Y vamos a ver algunos de sus, bueno, de lo que se espera de un director de obra. A ver, vamos a leer esto. A ver, Wilfredo Quispe, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo? Sigue. Adelante, por favor. Ya, el punto 1, producir más y más rápidamente. El punto 2, reducir la fatiga de los que intervienen. El 3, prever el riesgo de accidentes. El 4, en lo posible tratar de reducir el costo de la obra. El 5, mejorar la calidad de la obra, buscar el máximo beneficio para su empresa y la mejor distribución de todos los empleados que tienen a su cargo. Y otro punto, mejorar los métodos de trabajo siempre y cuando el pliego de condiciones lo permita. Definir y repartir bien las tareas asignadas a las diferentes partes de la obra, buscando especialidades. Utilizar en lo posible los mejores rendimientos de las maquinarias y medios auxiliares, evitando tiempos muertos y usos incorrectos. Bien, entonces, como vemos, se encarga de la buena ejecución de una obra y sobre todo, fíjense, evita riesgos de accidentes. Es como alguien que coordina, ¿sí? Todo lo que va a pasar en una obra, sabe en qué momento se va a alquilar un tractor, a cuánto se tiene que alquilar, sabe qué cantidad de material se necesita, qué cantidad pedir y puede coordinar muchas cosas, incluso los trabajos, porque hay una serie de trabajos que se van realizando de forma consecutiva mientras dure el avance de la obra, pero tampoco significa de que todos los trabajadores estén metidos en un solo trabajo, sino que mientras se esté haciendo algo, algunos podrían estar haciendo otras obras complementarias que son importantes, ¿sí? Por decir, eh, imagínense que se está armando una losa para vaciarla. Un grupo podría estar armando el encofrado de madera. Otro grupo podría encargarse de los fierros, estarlos ya midiendo y empezar a cortarlos y amarrarlos. Otro grupo podría estar haciendo lo que es la instalación eléctrica y cosas así, ¿sí? Entonces, si todos trabajan de forma coordinada, el trabajo se acelera, ¿sí? Porque se trata de reducir el costo de la obra. Bueno, el costo ya está establecido, pero lo que le va a costar a la empresa ejecutar se podría reducir si hay o se evitan los tiempos muertos, o sea, tiempos donde la gente no hace nada, ¿sí? Y también controla la calidad de la obra, se asegura de la dosificación,
se asegura que se aseguren bien los puntales, se esté bien amarrado las maderas, esté asegurado los encofrados, todo lo que se requiera está bien para evitar retrasos, porque basta que algo falle en el día de la vaciada, genera inconvenientes, retrasos, y eso se traduce en un mayor costo económico de lo que se ha previsto. Entonces también controla cómo trabajan las máquinas, ¿sí? Entonces se fija los orómetros, se anota y cosas así. Él es el encargado de hacer esto. No es solo una persona que está mirando todo lo que hace, sino que está coordinando, ¿sí? Está dirigiendo. Y tampoco es una persona que se mete a trabajar junto con los obreros, ¿no? No es ese su trabajo, sino su trabajo es coordinar. Bien, vamos a ver otras responsabilidades. A ver, Daisy, Sarabia Mejía, Daisy, por favor, puedes leerlo. Estimar inteligentemente a sus colaboradores, valorando sus cantidades de entrega y adecuada formación. 11. Organizar cada puesto de trabajo en forma racional de espacios y tiempos. 12. Integrar un proceso de seguridad en cada proceso de construcción. 13. Mejorar los controles de producción y gastos. 14. Conocer en totalidad los gastos generales de la obra, buscando una reducción inteligente. 15. Controlar las cantidades de los materiales y las posibles mejoras de cada proceso de construcción. 16. Estudiar los medios que mejorarían la producción en obra. 17. Organizar la obra con claro reparto de obligaciones y responsabilidades. Bien, gracias, Daisy, ¿no? Entonces, esto es importante de estimular, ¿no? Es decir, que él recompensa a los trabajadores que se esfuerzan, ¿sí? A veces se controla a quienes trabajan más, puede ofrecerles un aumento o un reconocimiento. A veces los trabajadores esperan un incentivo, ¿sí? Y cuando hay incentivos, entonces hay más ganas de trabajar. Es común que cada cierto periodo de tiempo compre refresquito o haga preparar unos sanduchitos y cosas así. Y eso estimula a los trabajadores a que sigan trabajando, ¿sí? Pero no todo el tiempo, ¿no? Sino alguna vez a fin de premiar lo que hacen. Por ejemplo, si hay que descargar cemento, descarga y ya los premia con refrescos, hace preparar algo para comer y demás. A veces cuando vaciábamos pavimento rígido, yo iba y les decía a los vecinos, miren, vamos a vaciar su calle, así que puede hacer algo por los trabajadores para que tal vez se lo hagan bien, hagan con más ganas y demás. Y los vecinos se acotan a un refresco, uno trae pan, dona una sardina y entre todos se hace algo, ¿no? Y así los trabajadores se sienten más estimulados de trabajar. Entonces, eso es importante dentro de una obra. También esto de controlar la calidad de los materiales, porque a veces los bolqueteros o alguien te puede traer material que no sirve y no simplemente tú vas a aceptar cualquier cosa que te traigan, tienes que revisar. Entonces tienes que ver si te están trayendo la cantidad correcta de material. Sí, se puede cubicar las volquetas antes de que descargue. Se puede revisar la calidad del agregado. Entonces, si el agregado está mal, entonces decirle, mira, la siguiente volqueta no traigas si vas a traer lo mismo. Tienes que mejorar el material, ¿no? Entonces, se puede verificar muchas cosas. Incluso se tiene que controlar los niveles, las cosas que hacen los albañiles, se puede revisar.
a fin de asegurarse de que toda la obra está bien. Antes de la vaciada, ahí el director de obras tiene que estar pateando los puntales, golpeando las maderas para ver si están bien aseguradas, ¿sí? Entonces es su responsabilidad. Al final no le puedes echar la culpa a un albañil si sale algo mal, es tu culpa al final, si es que tú no has revisado correctamente las cosas, ¿no? Entonces, algo que dice acá, organizar la obra con claro reparto de obligaciones. A veces cuando se organizan a los trabajadores por grupos, digamos grupos de 2, 3 o 4, y hay varios grupos, hasta entre ellos mismos hacen competencia, ¿no? Como que los otros los van dejando atrás, otros ya quieren igualarlos, y a los que están por delante ven que los otros están adelantando el trabajo y se apuran. Entonces, cuando se coordina bien, las cosas marchan mejor, ¿sí? Entonces hay que organizar y no dejar que los albañiles tomen el control total de la obra. Claro, ellos saben y tienen sus métodos de trabajo que hay que respetarlos, pero lo que hay que hacer es organizarlos, ¿sí? Entonces, con algunas ideas que ellos tienen y la forma de cómo vos organizas, las cosas pueden salir mejor. Bien. Ahora, vamos a ver sobre el proceso constructivo, ¿sí? El director de obra tiene que conocer todo el proceso constructivo que se desarrollará en la obra. Por ejemplo, vamos a ver en una obra de hormigón armado que hay vigas continuas que, por ejemplo, tienen 25 metros. Imagínense que está haciendo un colegio y una viga continua tiene 25 metros. Ahora, obviamente eso se puede construir, ¿no? Pero el problema es el fierro. Podríamos encontrar un fierro de 25 metros. ¿Qué tendríamos que hacer? Si queremos poner los fierros negativos y los positivos. ¿Qué se tendría que hacer? En el caso de los negativos, ¿cómo colocaría los fierros negativos? Imagínense una viga de 25 metros. ¿Cómo colocaría? La barra tiene 12 metros, ¿no? Dos barras no van a entrar, ¿no? Pero tampoco la idea es colocar dos barras completas, sino cómo colocaría los fierros de arriba, los negativos. Y que tal vez podría ser una media barra de ambos lados y de extremo a extremo, o sea, 6 metros, 12 metros debería de entrar de cada extremo. ¿Dónde haría el traslape? Porque tengo que traslapar los fierros, ¿no? Para que pueda completar la viga. ¿Y dónde haría el traslape? El empalme, ¿qué? ¿Habla de eso? Sí, ¿dónde haría el empalme? En las columnas. Ahí es un error. Ese es un grave error hacer en las columnas si son fierros negativos. ¿Por qué? ¿Por qué sería un error? ¿Por qué no podría ser en las columnas el empalme de los negativos? A ver, ¿qué se imaginan, jóvenes? En una viga continua, ¿dónde tengo los momentos más grandes? ¿Las esquinas en qué?
En las columnas, jóvenes. En el medio. No, Las, Miguel. co- las Lo- columnas más gruesas en los medios siempre estamos. En el medio, Inge. no, changos. Ustedes están equivocados. A ver, vamos a analizar eso. Te voy a mostrar un dibujo. En el medio son los positivos y donde están las columnas son los negativos, los momentos negativos. Muy bien, correcto. Fíjense esta ilustración. Les voy a mostrar, por favor. Fíjense, esto de acá es una viga continua, ¿sí? Aquí están las columnas, ¿no es cierto? Ahora miren, aquí en el extremo obviamente voy a tener 0. Pero mira, en esta columna, ¿cuánto es el momento negativo? Es máximo, incluso más que los positivos, ¿no? Es grande. En esta columna tengo un momento negativo. Estos de aquí abajo son los negativos y estos son los positivos. Está al revés esto, ¿no? Entonces, si quiero hacer el empalme para los fierros que están arriba, los negativos, ¿dónde tendría que hacer el empalme? Entre columna y columna. En el medio, entre columna y columna. Eso, ahí tendría que hacer, ¿no ve? No tendría que hacerlo en la columna. Entonces, el director de obra está analizando y piensa, obviamente, 2 barras no va a alcanzar, pero no voy a poner 2 barras completas, sino voy a poner tal vez una barra que vaya hasta aquí al medio, otra barra que empalme al medio hasta este otro medio y otra que termine hasta acá. ¿Sí? Entonces, eso sí va a funcionar, ¿no? Y en los positivos, ¿dónde haría el empalme? Ahora sí en la columna. Claro. Podría colocar un fierro continuo hasta acá y otro fierro continuo hasta acá, si es que alcanza. Ahora, si no alcanza, coloco un fierro hasta acá, otro fierro hasta acá y otro fierro acá y acá, ¿no ven? Entonces hago varios fierros que se empalmen. Entonces la longitud de empalme es 80 veces el diámetro. Entonces de esa forma yo tengo que empezar a dirigir la obra, ¿sí? Porque claro, los albañiles lo van a colocar el fierro y está bien, ¿no? Pero tengo que pensar también cómo voy a hacer. Ahora, en el caso de una columna, imagínense que una columna tiene como 4 metros de altura y tiene también su fundación y sus bastones y demás. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, ¿cómo voy a construir? Imagínense, un piso tiene 4 y el segundo 3 y después 3. ¿Será que voy a colocar un fierro completo así? ¿O cómo voy a hacer? Con traslapes entre columna y columna, entre Claro, nivel y nivel. eso. Tendría que dejar en el punto donde va a estar la losa, dejar los pelos, ¿no? Que se llaman, por lo menos 1 metro, como para que pueda dominar los pelos y así pueda empalmar los otros fierros que continúan la columna. Entonces, eso sería lo más ideal, ¿no? Y también eso significa que voy a pensar en qué dimensiones voy a cortar los fierros. Quizás voy a cortar las barras a la mitad, si bien van a entrar 4 metros, pero va a sobrar 1 metro, 5 y otro metro para lo que es eh, el bastón, ¿no? El bastón que viene abajo en la columna, en la zapata mejor, ¿no? Entonces, en vez de cortar 4, voy a cortar directamente 6, 2 barras, y así no voy a tener la necesidad de picar el fierro. Me refiero a picar cuando sobran pedacitos pequeños que no sirve para nada, ¿no? Entonces hay que evitar que pase eso. Así que para eso el director de obras se va a hacer una planilla de fierros para saber cuánto fierro va a pedir y cómo puede utilizar el fierro más eficientemente.
Los albañiles que son experimentados, ellos mismos se imaginan cómo van a cortar el fierro, de tal forma de no desperdiciar el material. Y el director de obras también tiene que hacer lo mismo. Se hace su planilla de fierro, se imagina cómo va a cortar y demás, ¿no? Imagínense, ¿alguna vez ustedes han doblado estribos para viga? ¿Cómo calculan cuántos estribos va a tener una viga o toda la losa? Entonces el albañil simplemente hace por hacer y muchas veces les sobra, ¿no? Y están ahí amarrados, ¿no? Y no sirven para nada después, ¿no? Pero el director de obras puede más o menos calcular cuántos estribos y mandar a hacer esos estribos. O al final puede comprar estribos de estas empresas que doblan fierros, como Belgo, ¿no? Belgo ya te vende fierros doblados. Podría ser otra opción, ¿no? Comprar ya los fierros doblados y cortados a fin de que me evite el trabajo de doblar y picar fierro que sea innecesario. Entonces puede ser también una opción. Entonces ahí el director de obras empieza a analizar y ve qué es lo más conveniente para la empresa, ¿no? Para ahorrar tiempo y sobre todo dinero. Bien. También, aparte de tener un pleno conocimiento de la construcción, el director de obra llena a diario las órdenes, como dice, le permitirá al director de obra dar a diario las órdenes concretas a los subordinados y prever con la debida antelación los trabajadores y materiales que necesitarán en el transcurso de la construcción de la obra. También podrá dar el caso de una emergencia, algún tipo de falla, la cual el director de obra debe encontrar una solución rápida y en lo posible minorar los gastos que este percance originó. Entonces, como está al tanto, sabe cuánto material va a faltar, cuánto va a pedir y también podría dar una solución rápida. Por ejemplo, imagínense que se está vaciando y de repente revienta el encofrado de una columna. ¿Cuál es la solución a eso? O empieza a patear, ¿no? ¿Saben lo que es patear? Cuando el hormigón empieza a deformar y se empieza a salir por un lado. Entonces, ¿cómo se podría arreglar eso? Con prensas tendría que hacer, pues. Bien. ¿Cómo se llaman esas prensas? ¿Alguien conoce? Prensas, abrazadores que tienen de ambos lados, sí, pequeñas. No sé. Es la prensa sargento, ¿no? Entonces se colocan listones y se empieza a apretar con la prensa sargento, ¿sí? Y después se tienen que verificar las plomadas, ¿no ve? Ponen plomadas en una cara y plomada en la otra cara para garantizar de que la columna esté recta. Porque cuando ocurre una falla y tú lo arreglas, la columna se puede inclinar hacia un lado. Entonces el director de obras, aparte de arreglar el problema, el percance, tiene que verificar también la plomada, que el hilo no se haya movido, ¿no? Porque una vez que eso endura y está mal, hay que demoler, no se puede hacer otra cosa. Entonces, todos esos percances tiene que estar al tanto y arreglarlos rápidamente. Puede pasar que en otras ocasiones, cuando se empieza a vaciar, la viga se puede echar, ¿sí? Se echa la viga. Por no estar asegurado, se echa. Y cuando la viga se echa es un gran problema. Entonces, en ese caso también hay que flechear, ¿no? Hay que hacer algunas cosas. Incluso como está con fierro, no puede sacar la mezcla, ¿sí? Porque la mezcla se entra adentro del fierro y es como una canasta y ya no puedes sacar la mezcla. Entonces, necesariamente tienes que flechar, clavar puntales, jalar cuerdas y cualquier cosa que haga falta para poder enderezar
las vigas que se han echado en la medida posible. ¿Sí? Entonces, se tienen que dar soluciones rápidas. ¿Ya? Entonces, falta mezcla porque los mixers han traído y al final ha faltado mezcla. Entonces, el mixer no va a volver por 1 o 2 cubos, va a volver por 6 cubos. Entonces, ese rato hay que conseguir mezcladora, material, preparar material o mezcla y empezar a completar, ¿no? Lo que falta. Entonces, todas esas cosas tiene que prever, ¿sí? Tiene que tener ya lista la mezcladora, algunas bolsas de cemento por si hace falta. Y si hace falta hormigón, entonces ponerse a trabajar a fin de completar la parte que falta. Entonces, tiene que ser una persona diligente y despierta en ese sentido. Bien. Vamos a hablar sobre el equipo humano que está a cargo del director de obra. Bien, el director de obra debe llegar a todos los niveles de la obra, es decir, que debe tener contacto permanente con todo el personal de la obra, aplicando los siguientes criterios. A ver, vamos a ver esto. A ver, José María, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? ¿Estás ahí, José María? Sí, perdón. Adelante, por favor. Debo mejorar las condiciones de trabajo, siendo consciente de que algunos espacios de trabajo, esto si se diera el caso, se llevan en condiciones climatológicas duras, con cierto riesgo de accidentes, esfuerzos físicos intensos y otros. Debe velar por la seguridad dentro de la obra, marcando y exigiendo todas las normas de seguridad exigidas en el país y preocuparse por dar soluciones a los esfuerzos innecesarios del personal, etcétera. Bien, ¿no? Entonces, es el que autoriza, por decir, la compra de botas, ¿ya? Está lloviendo, puede hacer pedir trajes de lluvia, ¿sí? O puede encargarse de que todos tengan guantes, tengan cascos, sus lentes de seguridad, overall, quizás las botas y demás, condiciones de trabajo, ¿no? Porque los accidentes son los que ocasionan mayores cargas económicas, pero a la empresa, no a la persona que se ha accidentado. Y si es un accidente grave, puede haber incluso indemnizaciones, que puede ser un costo elevadísimo. Entonces, por eso es el que encargado de velar y evitar los riesgos de accidentes. Es el que puede detener la obra si es que las circunstancias lo ameritan y puede autorizar el que se siga trabajando dentro de la estructura de funcionamiento de una empresa, ¿sí? Entonces, cuando las situaciones ya podría implicar algún riesgo, simplemente se para la obra, ¿no? Y decir, bueno, lo dejaremos aquí y continuaremos, ¿no? Bien. Este otro de acá, a ver, Michael, por favor. Michael Antonio. Está bien, ingeniero. Tiene que tener claridad y justicia en el reparto del trabajo, marcando claramente las responsabilidades del personal de la obra, dando a conocer el alcance de la tarea de cada empleado, no tener exceso de personal ni tampoco la escasez de este. Debe facilitar a los obreros herramientas en el buen estado para que los rendimientos de estos sean mejores. Bien, ¿no? Entonces, asignar trabajo de acuerdo a las capacidades y también las herramientas que sean adecuadas, ¿sí? Entonces, con eso se puede organizar mejor la obra y tener un mayor rendimiento. Por ejemplo, si
mañana va a ser el día de la vaciada, entonces se tiene que prever más personal. Aparte del personal fijo de planta, se tiene que tener personal adicional para que ayude a algunos trabajos que sean pesados y no sobrecargar con todo a los trabajadores. Se pueden contratar gente del mercado que se encargue de preparar mezcla y transportar la mezcla, y el personal de planta, que es de confianza, se encarga de colocar esa mezcla de la forma correcta. Quizás a uno de ellos meterle como encargado de que maneja la mezcladora para que cuente, ¿no?, los baldes y la cantidad de áridos y cementos y agua que se coloca, y de esa forma se puede organizar para que la obra pueda tener una mayor calidad, ¿no? Bien. Este de acá, por favor, Brian Pérez, por favor. ¿Estás ahí? Brian Pérez Paguasí. No está en clase. Buenas noches, señor. Ya. Voy a ver. Adelante, por favor. Se debe crear un buen clima laboral escuchando a cuantos quieran establecer un reclamo o simplemente una sugerencia para el bien de la obra, motivarlos y saber recompensarlos de diferentes formas. Eso. Entonces, la idea no es dar órdenes, ¿ya? No es solamente dar órdenes, sino escuchar. Porque a veces algunos trabajadores tienen mucha experiencia y pueden manejar una situación mejor que el director de obras. O hasta pueden tener métodos que aceleren, o hasta algunos que son ya maestros y son experimentados, hasta pueden ellos mismos repartir el personal y dirigirlo. Entonces, uno también tiene que dejarles hacer su trabajo, ¿sí? Y simplemente controlarlos. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Darles su lugar y su espacio para que ellos puedan hacer el trabajo. Y si nosotros nos damos cuenta de que hay algo que está mal, sí tenemos que decirlo. Pero quizás darles la oportunidad a que ellos también puedan trabajar de la forma acostumbrada. Entonces, eso es importante, ¿no? También hay que motivarlos, ¿no? Entonces, tiene que haber ciertas recompensas cuando se alcancen ciertas metas. Por ejemplo, esta semana, por decir, está planeado el vaciado de todas las columnas y se logra la meta. Ya, entonces hay un incentivo, ¿ya? Se ha logrado la meta, hay un incentivo, y el próximo incentivo va a ser si es que a tal fecha logramos hacer hasta este trabajo, otro incentivo. Entonces, esa es una forma de motivar a los trabajadores, ¿sí? Entonces, eso es muy importante dentro de una obra. Pero si todos están peleados, al final, ¿saben qué es lo que pasa? El mismo trabajador roba a la empresa como una forma de reclamar lo que le corresponde por derecho. Según él, le han quitado algo y lo recupera de esa forma. O hace daño a la empresa, habla mal de la empresa y de la construcción, y eso genera problemas. Entonces, se tiene que evitar que cosas así pasen. Bien. Esto de acá, a ver, Adalit Bejarano, por favor. Tiene que buscar un sistema adecuado de salarios que estimule equilibradamente el esfuerzo de los hombres, compensando su mayor rendimiento en cada unidad de la obra. Bien, ¿no? Entonces, a los que trabajan más, se les aumenta, ¿no? Pero a veces es mejor hacerlo eso en privado, porque basta que otro se entere y hay problemas, ¿no? Entonces tiene que ver la forma de recompensar a las personas que son eficientes, ¿no? Bien.
Hay también otros subalternos que están a cargo del director de obra, como geólogos, topógrafos, o sea, otros profesionales que cumplen otras funciones en la obra. Por ejemplo, un topógrafo. Entonces, el director de obra pide al topógrafo que verifique la pendiente, que verifique los niveles, que ponga estacas, ¿no? Para que pase la motoniveladora, que revise las estacas y cosas así. Entonces, él es el que encarga, no el topógrafo al director, ¿no? Sino que él tiene que saber lo que está haciendo el topógrafo o el geólogo. Entonces, no que el geólogo le explique al director de obras cosas que el director no sabe. Entonces, por eso es importante en la carrera tocar varias materias y varios temas para tener una idea general de todo. Aunque tal vez no tengamos la misma habilidad de un topógrafo, pero por lo menos nos demos cuenta que es 5% dependiente. Ya nos ubicamos y empezamos a hablar en sus términos y ellos nos explican resultados y los podemos entender. Entonces es importante que pueda haber una buena comunicación y que el director de obra tiene que estar a cargo de estas personas que trabajan. Pueden venir soldadores para hacer algunos trabajos y también el director de obra tiene que estar enterado. Por ejemplo, hay, ¿cómo le llaman esto? Para soldar, hay los electrodos gruesos y los delgados. Entonces hay que saber cuál utilizar y para qué tipo de trabajo, ¿sí? Entonces hay que ver la distancia de la soldadura porque cuando el cable es muy largo, su equipo no tiene mucha fuerza y cosas así. Sí, hay que estar al tanto y también prever los trabajos y verificar los trabajos que hacen esas otras personas. Bien, dominio de los planos constructivos. Fíjense, esto de acá es importante. A ver, Richard León, por favor, ¿puedes leerlo? El director de obra debe ser quien mejor domine todos los planos constructivos, tanto estructurales, arquitectónicos y de instalaciones, y aclare a sus colaboradores cuantas dudas puedan tener. Correcto. Muchas veces los planos se modifican la distribución de fierros de acuerdo a la conveniencia de la obra. O sea, no la ubicación de los fierros necesariamente es la última palabra. Entonces el director de obras tiene su propio plano y empieza a ubicar de mejor forma los fierros y hacer algunas modificaciones al plano estructural de acuerdo que se acomoden a la conveniencia de la obra. Entonces no simplemente es alguien que sigue lo que le dicen. En algunos casos, hasta el director de obra puede revisar hasta cuantías, jóvenes, del cálculo estructural. Ustedes en hormigón han aprendido a verificar cuantías y es muy fácil verificar la cuantía. Entonces, si la cuantía parece que no cumple, entonces ustedes tienen todo el deber de corregir esa cuantía o hasta revisar algún cálculo, ¿sí? Y verificar si es correcto, si es que parece que no está bien algo. ¿No es cierto? No siempre en una obra salen las cosas como se planifica. Siempre hay modificaciones, hay cosas que arreglar. Entonces ahí es donde se tienen que tomar ciertas decisiones y hacer cambios que no varían la arquitectura del proyecto, pero sí varían la configuración estructural. Y para eso hay que corregir los planos. Casi siempre, jóvenes, yo a lo menos nunca he visto un plano que no se corrija. Todos los planos se corrigen, se mejoran. No varía la arquitectura, pero el sistema estructural varía. Ya se decide, en vez de hacer una rampa, se decide hacer gradas. Entonces hay que modificar el plano estructural.
hay que verificarlo. Tal vez en vez de ser gradas deciden hacer rampla o deciden hacer otros cuartos más porque les parece que va a ser mejor y eso hace variar el cálculo estructural. Entonces hay que revisarlo. Porque cuando un particular nomás construye una casa, decide muchas veces cambiar el diseño arquitectónico. Tal vez no le gusta lo que ha hecho el arquitecto y decide hacerlo a su manera. Entonces todos obedecen y lo hacen así. Pero en el caso de una obra, si se empiezan a cambiar algunas cosas que no estaban planificadas, se tiene que revisar el cálculo y el esquema estructural. Y necesariamente se tienen que hacer modificaciones. Entonces ahí tiene el director de obra su plano, su regla y su lápiz y empieza a hacer los cambios que haga falta al plano estructural. Y puede incluso revisar la memoria de cálculo para ver si las cosas están bien. ¿Sí? Entonces es importante que el director de obra estudie los planos. Ahora, cuando ustedes entregan su proyecto de hormigón sin plano, imagínense, ¿no? Lo que les ha pasado a varios. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Sirve ese proyecto sin plano? No sirve, ¿no? Por eso el plano es lo más importante de una obra. No el cálculo, sino el plano, porque eso es lo que se va a leer y estudiar. Entonces, por eso, ya en el pasado yo les exigía los planos. La mitad de la nota es el plano, porque eso es lo más importante, ¿no? Bien, vamos a ver otro documento legal que es el libro de órdenes. Esto ya cuando se trabaja con entidades públicas. A ver, lo va a leer Pamela Condori. ¿Puedes leerlo, por favor? Libro de órdenes. Presente, Inge. Libro de órdenes. El director de obra es el que debe tener la mejor y más clara información acerca del libro de órdenes, ya que es considerado como el diario de la obra. Toda la información de la obra estará debidamente detallada en este. Es recomendable que al final del día se resuman los hechos más importantes de la obra, como ser la entrega de materiales, pago de ciertas adquisiciones que se realiza en la obra, órdenes recibidas, acuerdos establecidos y otros. Bien, entonces en este libro se pone por escrito el avance, las decisiones, acuerdos y otras cosas que tengan una especial importancia dentro de la obra. Si es que se maneja en una obra de carácter público, con una entidad pública como la alcaldía, la gobernación, entonces el libro de órdenes más que todo va entre orden de parte de la entidad contratante y como respuesta, observación y pregunta de parte de la unidad contratada. Ahora, en el caso de obras particulares, entonces se pueden anotar cambios, modificaciones, costos, acuerdos, pagos, entregas de materiales y cualquier otra cosa colocadas por escrito. Entonces alguien, por ejemplo, trae cierta cantidad de materiales, se anota en el libro y si es que hay algún problema que yo te he dado más, que yo te he dado menos, ahí está el libro de órdenes que tiene la firma de ambos y es un documento legal que puede esclarecer algunos malos entendidos o puede ayudar a solucionar algunos problemas, ¿sí? Con fechas. Entonces, es un documento que se encuentra en obra. Tiene que estar todo el tiempo en obra. ¿Qué es lo que pasa aquí dentro de la construcción a nivel de alcaldías y gobernación? El libro de órdenes se lo ve como un aspecto legal. O sea que lo último que se hace de la obra es llenar el libro de órdenes, como si se estuviera llenando en la obra. Y aparece bien nuevito el libro de órdenes, ¿no? Supuestamente ha estado 3, 4 meses en obra y parece como comprado ayer, ¿no? Totalmente nuevo. Entonces había incluso algún supervisor que agarraba el libro, lo botaba al piso, lo pisaba y demás para que pareciera de que ha estado mucho tiempo en obra, ¿no es cierto? Entonces es un documento que tiene que estar en obra. Bien.
Hablemos acerca de los subcontratos. Esto también es algo bastante común dentro de la construcción. A ver, vamos a dar la oportunidad a Janet. ¿Puedes leerlo, por favor? Buenas noches, ingeniero. Adelante, por favor. Un subcontrato no es otra cosa que un contrato establecido entre la empresa contratista o constructora y una tercera persona, la cual puede ser un carpintero, instalador, etc. Este subcontrato contiene una serie de cláusulas que de manera exacta y precisa expresan los compromisos de ambas partes, especificando cómo, dónde y cuándo se ha de realizar el trabajo y cómo y cuándo se ha de pagarse. Dependiendo del ítem en el cual se haya hecho la subcontratación, el director de obra deberá verificar la calidad de este y su buen funcionamiento. En el caso de que sea una instalación y que las mediciones de cantidades de obra de la subcontratación que éste haga no varíen con la que el subcontratante realice. Bien. Puede ser que resulte más barato para la empresa contratar a alguien que haga cierto trabajo que si lo haría la empresa podría resultar más caro. O quizás no tan caro, pero podría ocasionar mucho retraso. Por ejemplo, algunas empresas grandes que hacen caminos contratan a otras personas ajenas al contrato que establecen con la entidad contratante para que hagan cordones de acera o para que hagan cunetas, ¿sí? Entonces contratan gente para que haga cunetas o cordones de acera y ellos se encarguen de ese trabajo mientras que ellos se encargan de la parte más gruesa. Porque el hacer cordones, hacer cunetas es un trabajo bien minucioso que consume tiempo y no se gana tanto, ¿no? Entonces ganan más haciendo la parte gruesa del camino que haciendo cunetas y cordones. Entonces por el asunto del plazo prefieren agarrar a un tercero y decirle ya, yo pago 20 metros el metro, por decir, de cordón, o 80 o 100 bolivianos el metro de cordón y la cantidad que tú hagas, yo te cancelo, ¿no? Entonces hacen un contrato y esa persona solo se dedica a hacer controles y yo le doy los niveles para que haga los cordones de acuerdo a esos niveles. Y él termina por su parte, yo sigo avanzando por mi parte y así que el trabajo avanza mejor. Entonces a eso se refiere el utilizar subcontratos. O a veces cuando se hacen obras de hormigón armado, puede haber la necesidad de contratar a un canaletero o a un soldador o a un plomero para que haga ciertos trabajos o a un electricista, ¿no? Para que haga la instalación eléctrica. Entonces, a veces es necesario utilizar estos técnicos a fin de que puedan hacer el trabajo más rápido y a un menor costo que la empresa podría realizarlo, ¿sí? Y garantizado, porque la empresa podría pedirle cuentas a esta persona que ha hecho el trabajo, pero si la misma empresa ha hecho mal el trabajo, ¿a quién le va a pedir cuentas? No a sus trabajadores, sino al director de obras. Bien, vamos a hablar acerca de qué cosas se tienen que controlar dentro de la construcción de una obra. Bien, vamos a ver este primer punto. A ver, José Ernesto Villarroel, por favor. ¿Estás ahí? No está en clases. Ya, vamos a anotar. Muy bien. A ver,
Miguel Ángel Rocha, por favor. El control de mano de obra. El director de obra realizará un control de calidad de la mano de obra desde un punto de vista de calidad de terminación de una determinada unidad que realizará el obrero. Por otra parte, otro control de calidad se verificará mediante una serie de documentos que sirven para el pago de salarios. Estos documentos permitirán una comparación entre las horas trabajadas por el empleado y lo provisto en la programación de la obra. Bien. Entonces, la única información que le interesa a un gerente general que solo hace visitas periódicas a la obra es cuánto se ha avanzado y cuánto está costando la obra. Porque, como ya les dije, para ser gerente general no hay que estudiar ingeniería civil, ¿sí? Solo hacer buenos negocios. Entonces, el director de obra tiene su planilla de asistencia y sabe cuánto gana cada persona y cuánto va a ganar cada quincena o cada mes. Y llama al gerente y le dice, mire, la planilla de sueldo se ha hecho 80,000 y necesito pagar el sábado, así que se hace todo el proceso y al final él hace una rendición de cuentas de todo lo que han trabajado y lo que se ha pagado con respecto a sus planillas de avance y control de asistencia. Entonces, necesariamente tienen que haber documentos, ¿ya? No es solo manejar todo al bolsillo, sino que tienen que haber documentos que respalden el trabajo que se está realizando. También tiene que tener una memoria fotográfica de todos los trabajos que se están realizando, porque para hacer las carpetas de solicitud de cancelación, las entidades públicas piden memorias fotográficas de ciertos trabajos que se están realizando. O si hay problemas, se pueden justificar de forma legal algunos trabajos en base a fotografías que uno tenga. ¿Sí? Entonces, todo ese trabajo tiene que realizar el director de obra, el control, ¿no?, de los trabajadores. Y también evaluar la calidad de la terminación de cada materia, de cada ítem. Porque al final todos los trabajadores dicen que son maestros, pero el director tiene que ver cuál es la calidad de trabajo que hacen algunos y también reconocer económicamente el trabajo que realiza. Sí, hay gente que dice que es maestro, pero es ayudante al final, ¿no? Y se ve en la calidad de su trabajo. Bien, control de materiales. A ver, lo va a leer Jimmy Maita, por favor. ¿Estás ahí? Sí. El control de materiales permite prever pérdidas por el mal acopio, roturas, despilfarros o robos. El director de obra llevará cuenta de los materiales de entrada a la obra, los pedidos establecidos, las entregas efectuadas y del material que permanece en los almacenes. Todos estos datos convenientemente tratados proporcionarán la educada información para poder comparar la previsión y realidad de consumos en conformidad a las facturas de proveedores e inventarios. Bien, entonces esto es importante porque se tiene que controlar la cantidad de los materiales que ingresan y que salen. No vaya a ser de que los obreros se equivoquen y echen a perder material. Si eso sucediera, ya es pérdida para la empresa y el responsable es el director. Entonces él tiene que tener un encargado de almacén que solo se dedique a eso, que controle el ingreso y la salida de material. Una buena técnica para controlar las herramientas es ponerle nombre a las herramientas, el nombre de las personas. Entonces, esa persona encargada tiene su propia herramienta, que tiene su nombre. Entonces, al terminar el trabajo, tiene que devolver la herramienta que tiene su nombre. No agarrar la pala de otro y asumir que es la suya, ¿no?
y así el otro lo perjudica, ¿no? Sino que cada uno tiene que tener su propio material con su nombre y devolver. Y de esa forma se garantiza de que se ha hecho un buen uso a la herramienta. Y si lo ha roto, tiene que devolver, pero así roto. Pero tiene que estar físicamente la herramienta, ¿sí? Entonces, tiene que controlar bastante. Es común el robo de cemento en toda obra. Es muy común el robo de cemento, así que se tienen que contar las bolsas, se tiene que controlar y se roban muchas cosas pequeñas. Por eso es importante ponerle nombre de quién está usando. Y solamente esa persona es la encargada de usar eso. Por ejemplo, el guinche o la pluma que sube cosas hacia arriba y abajo, tiene que tener un solo encargado. No lo puede usar cualquiera, porque es algo peligroso. Puede caer por el mal uso cosas de arriba a alguien que está abajo y es grave. O si es que lo utilizas mal, puedes quemar el motor. Entonces tiene que simplemente utilizarlo una sola persona que sepa usar el trabajo, sea guinche o sea pluma. Y esa persona es la responsable de que esté todo bien. Lo mismo con la mezcladora. Entonces alguien que no sabe usar la mezcladora puede hacer una barbaridad y echar a perder el equipo. Entonces tiene que haber encargados que solamente usen esa herramienta o ese equipo. Y de esa forma se puede controlar los materiales y las herramientas. ¿Sí? Y tener en cuenta las facturas, porque las facturas tienen que ir al nombre de la empresa o del representante legal para que se pueda hacer un descargo de impuestos. Y eso le sirve al gerente, ¿no? Entonces el director de obras agarra las facturas y las ordena bien bonito en un cuaderno, todo anotado, y devuelve las facturas y se asegura que los nombres y los números de NIF estén correctos para que se pueda hacer un descargo legal. Entonces es importante que todo ese material pueda estar organizado y que no se pierda, ¿sí? Porque todo es importante para el asunto de descargo de los impuestos. Bien, métodos y procesos empleados. A ver, vamos a ver esto. Lo va a leer Dayana Cristel. ¿Puedes leerlo, por favor? Está bien, Inge. Métodos y procesos empleados. De cada proceso o método empleado debe ser sometido a un permanente control, analizando varios aspectos de su resultado. Tiempo empleado, el costo que representa la calidad obtenida. Su comparación con un patrón preestablecido y bien conocido puede llevarnos a sus perfeccionamientos o sustitución. Bien, entonces esto se debe a los rendimientos. Entonces uno sabe cuántos huecos para fundaciones puede cavar una persona o cuántos metros cúbicos cava una persona por día. Entonces si hay alguien que se tarda mucho al cavar y otros acaban muy rápido o más rápido, entonces hay que sustituir a los que no son apropiados para ese trabajo. O al final pedirles que ya lo dejen, ¿no? Porque no son los más idóneos. Entonces, eso también se tiene que controlar. Quienes trabajan o son más hábiles en hacer una cosa y quienes no son hábiles o no sirven para ciertos trabajos. Hay albañiles que saben trabajar en altura, pero hay gente que no sabe trabajar en altura y es un peligro esas personas. Entonces, esas personas que no saben trabajar en altura, hay que nomás hacerlas que trabajen abajo, si es que hay trabajo. Y los que saben trabajar en altura, pues darle su lugar y su elemento de seguridad. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Bien, también está el cumplimiento de órdenes. Es importante controlar la eficacia de las disposiciones establecidas con el fin de anular improcedentes, insistir en las necesarias y exigir imprescindibles
sancionando cuando sea preciso. O sea, si alguien hace un mal trabajo o perjudica, tiene que ser sancionado. Entonces se tiene que cumplir ciertas sanciones para que la gente vea que esto es serio, ¿no? Puede ser de que alguien decida no venir toda una semana a trabajar. De ahí se aparece, ¿no? Trabaja un día, después se pierde otros 3 días. Entonces ese es alguien que está viniendo solo a canchear, ¿ya? Solo viene cuando necesita plata. Entonces ese tipo de gente no sirve, ¿sí? A ese tienen que despacharlo, ¿sí? O hay gente que es bulliciosa, ¿no? O sea que es chacotera, no toma en serio las cosas, tiene que irse. O hay también los famosos motines, ¿no? Trabajadores que son medio motines, esos también tienen que irse. Gente que no sirve, ¿no? Entonces se tienen que seleccionar a la gente y controlarlos. Hay que controlar al personal. Bien, veamos eficacia del proyecto de seguridad. David Chungara, por favor. La eficiencia del proyecto de seguridad. Es de importancia dedicar determinadas horas semanales a este proceso, realizando una visita por la obra con una visión de seguridad, analizando según el proyecto establecido las deficiencias existentes y los riesgos no previstos en el plan de seguridad. Bien. Entonces es importante estar atento con la seguridad. No es suficiente que todos tengan casco, guantes, botas y ropa de trabajo. No es suficiente. A veces se tiene que subir a trabajar en altura. Hay arneses, hay andamios o escaleras que estén bien. O quizás se tenga que soldar, ¿ya? O hacer un trabajo un poco arriesgado con la moladora. Hay la máscara y todo lo que se requiere. También se necesitan los tapaoídos. Y los que están trabajando en la mezcladora necesitan tener el barbijo, ¿sí? Entonces se tiene que prever eso, ¿no? El asunto de la seguridad. Y a veces es común que cuando hay vaciadas, a algunos les gusta tomar, ¿ya? Y se amotinan. Cuando alguien se emborracha y trabaja de borracho, entonces ahí es un peligro esa persona. Se puede hacer cualquier cosa y eso es para que lo lleves al hospital, lo hagas curar, lo indemnices y todas esas cosas. Entonces es mejor que controlar las bebidas alcohólicas, ¿no? Cuando se trabaja no se consume en exceso bebidas alcohólicas. Se puede probar un poco, ¿no? Pero no abusar. Y a veces eso pasa cuando la vaciada se extiende a horas de la noche y la gente quiere tomar porque ya está cansada y ahí se sale de control todo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando algo así pasa, ¿no? Bien, finalmente el control presupuestario. A ver, Hidalgo Melchor, por favor. Gonzalo. ¿Estás ahí, Gonzalo? Por favor. Parece que estás con problemas técnicos por la señal. No hay problema. A ver, Abón, ¿puedes leerlo? Adbon, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Abón? A ver.
Ya. ¿Estás ahí, Adpon? No está la Bon. Otro que no está en clase. A ver, Franz Ampuero, por favor. Está bien, Inge. Control presupuestario. Es importante comparar los gastos que se tiene en obra con la producción de este. Este proceso de control presupuestario permitirá al director de obra dominar todo el proceso de ejecución de la obra. Bien. Entonces hay que hacer un control presupuestario. Eso generalmente lo hace la parte gerencial, ¿no? La parte gerencial tiene también su administrador, su contador que van revisando el presupuesto. Pero a veces te sorprende, ¿no? Y te dicen, estás gastando mucho o esto va a ir por tu cuenta, ¿no? Entonces, para evitar que algo así pueda pasar, es importante que tengan un control propio presupuestario para ver que los precios no se les disparen, ¿no? O advertir, ¿no? A la parte gerencial sobre la subida de precios o cosas así, ¿no? Puede ser de que el cemento se dispare de precio o el acero se dispare y hay que advertir, ¿no? Sobre esta situación para que ellos vean si hay una forma de conseguirlo a un precio más económico. Bien. Finalmente, leamos esto para cerrar. A ver. Daniel Franco, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, ingeniero. Por otra parte, el director de obra tiene que realizar una serie de controles en la misma realización de la obra y tiene que ver precisamente con el control de calidad que tiene que realizar. Este control de calidad será desde un comienzo en el caso de que el ingeniero participe en la realización del proyecto como tal. Es decir, en el proyecto de la obra, seguidamente ya en la obra se tiene que realizar control de calidad de los materiales y finalmente un control de calidad en la ejecución misma de la obra. Este control de calidad viene a realizarse desde un punto de vista de la calidad en sí de la construcción, es decir, el cumplimiento de las normas establecidas previamente en el pliego de condiciones. Bien. Entonces, básicamente, el trabajo del director es de que se cumplan las normas establecidas en el pliego de especificaciones técnicas. Entonces, cuando eso se cumple, no hay forma legal donde te puedan echar en cara algo o te puedan cuestionar algo o decidan no pagarte algo. A veces ha pasado que las entidades públicas deciden no pagar. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo las especificaciones técnicas. La resistencia del concreto, por decir, en las especificaciones técnicas es 250 y tú has sacado 210. No te vamos a pagar este concreto, está mal, ¿no? Entonces, a fin de que no ocurra eso, el director tiene que asegurarse de poder cumplir con esta especificación técnica que es importante. Bien, muy bien, jóvenes. Quedamos acá. Así que saquemos una evidencia, por favor. A ver, un momento.
Muy bien, muchas gracias, jóvenes. Entonces nos vemos más tarde, ¿no? A las 8:30.